Bueno, bienvenidos todos a esta nueva entrevista de nuestra revista Derecho, Debates y Personas. En el día de hoy nos complace muchísimo tener a un invitado muy especial, dado que su trascendencia no solamente en Colombia, sino en América Latina y por supuesto también en Europa se recogen sus ideas, pero más que todo es que ha sido el formador del derecho penal de decenas de generaciones de abogados colombianos que hemos tenido el privilegio de leer su obra, de oír su cátedra, de oír sus discursos. Y realmente queremos con esta entrevista hacerle un homenaje al profesor Nodier Agudelo Betancourt. Profesor Agudelo, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Es un privilegio para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Doctor Nodier Agudelo, su obra ha trascendido el paso del tiempo, el paso de las generaciones, de las legislaciones. ¿Quiere usted contarnos un poco cómo nace esa obra icónica del profesor Nodier Agudelo Betancourt? Es curso de Derecho Penal General, esquemas del delito. ¿En qué momento surge? ¿Cómo surge? ¿En qué época? Bueno, ese curso realmente son unas notas que yo tengo y que hacen parte de una obra más amplia que se llama Grandes Corrientes del Derecho Penal, en 5 volúmenes que hace 30 años la estoy trabajando. No sé si ya me alcanzarán pues las energías para terminarla, pero ese es como mi propósito, dejar huella en ese sentido. Ese fue un trabajo que yo hice en Alemania, becado por la Fundación Konrad Adenauer, cuando estuve en Bonn precisamente, donde tuve el privilegio de conocer al profesor Hans Welzel y al profesor Armin Kaumann. Entonces fueron realmente las notas y vine y las pulí acá y traté de ser lo más claro posible, pero eso me costó realmente muchos años de trabajo y de esfuerzo, porque yo siempre pienso que la palabra es el vehículo de expresión de pensamiento. Entonces, para escribir claro, pues hay que haber rumiado bastante primero. Doctor Nodier, y estamos hablando de una obra de los años, la primera edición de Esquemas del Delito, ¿es de qué año? Es como de los años 90, 92. Cuando usted en ese momento viaja a Alemania usted nos cuenta en el prólogo todo lo que fue esta aventura de ir, digamos, a explorar y encontrarse al profesor Welzel y terminar becado. ¿Recuerda usted el estado del debate colombiano cuando usted salió? ¿Qué se discutía en ese momento en Colombia? Porque lo que es claro, doctor Nodier, es que ese debate finalista para nosotros no existía en ese momento. Muy buena pregunta, y es por lo siguiente. A ver, nosotros bebimos en varias fuentes, el profesor Reyes Echandía. Para nosotros el profesor Reyes Echandía era un modelo, sobre todo visto desde provincia, ¿no? Era un modelo de seriedad, de disciplina, de dedicación. No era sin uno ver, por ejemplo, las obras del profesor Alfonso Reyes Echandía, el Manual de Derecho Penal, cómo comienza con unas hojas prácticamente mimeógrafo, escritas a máquina en el 64, muy plegado, por cierto, a Tonisei, el recién venido de Italia. Y edición tras edición las iba corrigiendo, las iba aumentando las notas de pie de página. Entonces, para nosotros él fue un modelo. Sin embargo, nosotros estábamos en un estado idílico, digamos así, era una dogmática, digamos así, muy pendiente de la conexidad interna de los conceptos. No era una dogmática escrita en una perspectiva política concreta. Desde luego, claro, que como toda dogmática, en fin de cuentas tiene una finalidad garantista, porque es al fin y al cabo, como dice Gimbernat Ordey, evitar la arbitrariedad, pero lo que yo era que no era una dogmática que se propusiera desde el interior mismo de la construcción del sistema, organizarlos en función de una axiología. Entonces yo fui a Alemania, traímos algunas obras sobre la teoría finalista. Yo fundamos la revista Nuevo Foro Penal en 1978, 78, 79, y publicamos un artículo que llamaba los diversos contenidos de la estructura del delito. Hasta ahí en Colombia supimos
que es que el delito, una misma estructura del delito podía tener distintos contenidos, o sea, distintos conceptos según el contenido que se le diera a cada una de las expresiones lingüísticas. Al fin y al cabo, por ejemplo, acción, conducta, que es una palabra, tipicidad es una palabra, antijuricidad es una palabra, culpabilidad. Pero, ¿qué contenido se le da a esa palabra? El maestro, nuestro filósofo Fernando González, decía que las palabras son vasijas que yo las lleno con lo que quiera. Pues bien, cuando yo la palabra acción simplemente le doy contenido de voluntad como mera voluntariedad, un impulso de la voluntad, y el contenido que le doy a la palabra culpabilidad es dolo y culpa, pues ahí surge el esquema clásico. Pero yo a la palabra tipicidad le doy otro contenido, como son los elementos también subjetivos, como en el esquema neoclásico, y después de la culpabilidad digo que no solamente nexo, sino también además reproche. Ya la misma expresión lingüística tiene distinto contenido. Ya, desde luego que yo seguí los pasos de Jeschek, que fue el libro en el cual comenzamos a estudiar Talmestmensigkeit, Rechtswidrigkeit, Schulfähigkeit, Surregnungsfähigkeit, pues a quebrarnos la cabeza con el alemán. Pero entonces me inspiró ese artículo de los diversos contenidos de la estructura del delito, que en realidad viene a ser el curso de Derecho Penal, los esquemas. Doctor Noel, ¿podría uno afirmar, ya digamos con una mirada retrospectiva, que ese artículo del nuevo Foro Penal, sumado a la aparición de publicaciones tanto de usted como de Fernando Velázquez, que en últimas originó la Escuela de Medellín, digamos, ese momento 1979 y nuevo Foro Penal, marca la entrada del finalismo a Colombia? Sí, podríamos decirlo así. Pero yo haría una reflexión. Más que el finalismo como una visión del delito estructuralmente igual, pero con contenidos distintos, ¿no? Ahora ya ubicando el dolo y la culpa en eso psicológico como parte de la acción y la culpabilidad como reproche. Más que eso, yo quiero llamar la atención sobre el modo de hacer derecho penal. En eso había una distinción, y en eso hay que reconocer, por ejemplo, la obra de Juan Fernández Carrasquilla y de Fernando Velázquez, porque Juan Fernández Carrasquilla planteó un derecho penal teniendo los derechos humanos como una barrera de contención. Entonces ya era una dogmática de carácter axiológico, y efectivamente así tituló varios de sus artículos, la dogmática axiológica, que era una dogmática en cierta forma distinta a la de Reyes, porque Reyes en sí, él como persona tenía una visión política. Basta ver, por ejemplo, los artículos que escribió en contra de la doctrina de la seguridad nacional y todo eso. La dogmática como tal era una dogmática, repito, garantista, pero no era una dogmática en la cual penetrara en el interior mismo de la estructura y de los conceptos ese tema axiológico político, que es lo que hizo Juan Fernández. Y a nosotros, ¿quién nos despertó ese sueño idílico de la dogmática como un derecho penal prácticamente muy aséptico, un derecho penal muy logicista? Un congreso que hubo de criminología crítica en Medellín. Allí nos mostró que el derecho penal defiende unos valores. ¿Qué valores son? ¿Quién los sustenta? Y entonces comenzamos a polemizar sobre eso. Para nosotros fue muy importante la criminología crítica, si nosotros llegara a aceptar todos los postulados de la criminología crítica de Terbeco. Precisamente en la entrevista con el maestro Fernández Carrasquilla hablábamos de lo que para Colombia representó ese Medellín de 1984, ese gran Congreso de Derecho Penal, claro, que marca el punto de llegada de lo que estaban haciendo ustedes, más la corriente de criminología crítica, la corriente, llamémosla así, externado en todo esto, pero a la que usted le va a sumar la aparición de las grandes figuras de lo que sería el nuevo derecho penal colombiano. Sí, Emilio Sandoval. Claro. Sí, es que el nuevo foro penal aglutinó gente que no necesariamente era de Medellín, sino que gente que tenía una visión del derecho penal, digamos así, que concordaba con la gente de Medellín. Alves Argote, por ejemplo, escribió artículos. Pero en ese momento, 1985, digamos,
La dogmática colombiana sí era muy, la escuela de Medellín muy finalista y la de Bogotá muy causalista. Neoclásica, ¿cierto? En el sentido de Reyes. Reyes había llegado, digamos así, a elementos subjetivos del tipo y ya había comenzado ciertamente a leer pues a Belsen también él. Y se nota ya cuando habla de error de tipo, error de prohibición, sin aceptar todavía la teoría finalista, ¿cierto? Pero claro que la teoría finalista aquí se conocía desde hacía muchos años, desde los años 50. Hay que ver que el doctor Bernardo Gaitán Baecha, en los años 50, escribió un artículo sobre las teorías del delito y ahí menciona la teoría finalista. El doctor Luis Enrique Romero Soto, siendo magistrado del Tribunal de Cali, tradujo un artículo del italiano sobre la teoría, un artículo de Belsen sobre la teoría finalista y así. Doctor Noir, y llegamos a un punto en el que el nuevo foro penal se consolida como la principal forma de expresión en América Latina. Cuéntenos, porque pues, usted era profesor, ejercía la actividad de la abogacía y adicionalmente tenía bajo sus hombros la responsabilidad del nuevo foro penal. ¿Cómo eran esos días en ese momento? Eso era muy fácil, porque éramos jóvenes y uno cuando uno joven es atrevido y hasta irresponsable. Por ejemplo, para sacar el primer número, yo a escondidas de mi mujer cogí la plata del arriendo y la metí ahí, arriesgando que esa maldita revista no se vendiera, como en el caso de García Márquez. Tú sabes que cuando García Márquez acabó de escribir la 100 años de soledad, no tenía plata ni para mandarla de México a Argentina. Así fue que tuvieron que dividir el mamotreto, el paquete en dos. Y entonces le dice la Mercedes, como era maldita novela salga buena. Entonces nosotros no teníamos para nada, absolutamente, pero eran muy irresponsables en varios sentidos. Por ejemplo, en ese, a los 20 años mi mujer se dio cuenta y se enojó conmigo, no porque hubiera dispuesto la plata del arriendo, sino porque no le conté. Me querías tanto y no confiabas en mí, algo así parecido. Bueno, siempre ha sido mi cómplice. Pero irresponsables también en cierto sentido. Éramos desparpajados en la crítica. Nosotros no teníamos ningún inconveniente de enfrentarnos a Américo, esta vez les llama esto. Sí. Y así Juan le planteó, por ejemplo, esa crítica tan ácida, tan áspera, por decirlo menos, al doctor está en el derecho penal fundamental. Por ejemplo, Ricardo Hoyos Duque, que después llegó a ser presidente del Consejo de Estado, era estudiante y hacía parte del grupo de estudio y trabajo de nosotros, criticando el Estatuto de Seguridad con un desparpajo impresionante. Inclusive hasta, como molestamos mucho porque termina diciendo, es que esto es un gran experimento, entonces lo pusimos el experimento. Entonces, sí, por eso, ahora nosotros lo que supimos fue balancear la revista. Nosotros sabíamos que en Colombia una revista demasiado buena es mala. ¿Por qué? Una revista demasiado académica nadie la compra, por eso es mala, pero no tiene circulación casi. Y si no la hacen las universidades, si no la soportan económicamente a las universidades, la revista llega al primero o segundo número. Entonces, nosotros decidimos balancear, yo decidí balancear la revista. Una parte académica, ahí capturamos los profesores, por ejemplo, el artículo de Belsen, el artículo de Kauman sobre el dolo eventual, el artículo de Belsen sobre la teoría finalista. Después metíamos jurisprudencia, ¿sí? Por ahí cogíamos a los abogados y a los jueces y magistrados. Y después cogíamos también a los estudiantes con foros históricos, ¿cierto? Y así un alegato, un proceso importante, y así. Entonces, para mí era muy satisfactorio ir en un bus y ver que la revista era toda mugrosa, los estudiantes la tenían acá sudada y rayada, y los abogados. Muchos abogados se han jubilado y me dicen, doctor, vea, le vamos a dar a su oficina de 25 números que tenía de su revista. Y para mí un satisfactorio que comenzó a verla y era rayada la jurisprudencia, la doctrina, los comentarios a la jurisprudencia. Sí, claro. La revista desempeñó realmente un factor muy importante. Doctor Noir, y miremos un poco toda esta parte que para muchos puede no ser tan conocida esta faceta suya, que es la fase del ejercicio profesional. Hablábamos con el maestro Fernández de lo que representó para él ser miembro del Tribunal Superior de Medellín en esa época. Antonio Cancino también lo fue aquí en Bogotá. Un poco ese ejercicio que usted ha hecho de la abogacía, ¿qué experiencia le ha dejado a usted?
Y entonces hablaba con Raúl precisamente sobre eso, y le decía, Raúl, donde tú te hubieras podido dedicar únicamente a estudiar y a escribir, ¿cómo hubiera sido? Y me dijo, no, no, al contrario, yo creo que la práctica me ha sido muy importante, el resultado de la vida de la práctica. En realidad, yo creo que mutandi mutandi, uno podría decir con Ehring, que produjo una frase muy aparentemente paradójica, dice, nada hay más práctico que una buena teoría. Y bien, nada hay más práctico que una buena teoría. Realmente, si uno tiene una buena teoría, la práctica se le facilita mucho. Kahn, que tiene un artículo muy, muy profundo que dice qué podemos pensar acerca del adagio que dice que algo puede ser bueno en teoría, pero no en la práctica. Y él dice que no, que primero está la teoría y que es la realidad la que tiene que usar en la teoría. Porque la mente humana es capaz de crear, pues, esos cuerpos ideales. No, en realidad para mí ha sido muy importante el ejercicio, pues porque me ha posibilitado vivir decorosamente, por un lado, poder pagar los estudios a mis hijos, pero sobre todo porque me ha iluminado mucho la práctica. Y yo quiero resaltar que las defensas en las que me he sentido mejor y de las que he sacado mejor provecho, ciertamente no han sido aquellas en que me han pagado, sino muchas veces defensas de oficio, que todavía no recuerdo porque con base en esos casos yo trabajo mucho en clase. Entonces para mí eso es un recuerdo permanente, ¿no? Hay casos muy difíciles que uno le ponía alma, vida y corazón y lo sacamos adelante. Por ejemplo, el famoso caso del senador que mata a un parroquiano que va al banco a depositar una plata con su esposa y mientras mira para adentro a que su esposa deposite efectivamente la plata, porque los países somos muy desconfiados en materia de plata. La mujer nos puede poner cuernos y no nos damos cuenta, pero la plata sí se la vigilamos. Entonces, el país pobrecito miraba para adentro que efectivamente depositaba la plata. Pero se había quedado a encontrar con un amigo para jugar un partido de billar, un chico de billar. Miraba para un reloj, miraba para la puerta, miraba para afuera, y el taco de billar lo llevaba aquí debajo del saco. Vino el senador y le pegó 4 o 5 tiros. Es un caso, por ejemplo, que yo recuerdo mucho y me ha servido mucho pues para la discusión y como clarificación, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Doctor Nodier, pero en la Colombia de hoy, donde las reglas no han variado sustancialmente en la teoría del delito o en la parte especial, pero tenemos un procedimiento nuevo. ¿Cuál es su impresión sobre este nuevo sistema procesal o su experiencia? ¿Cómo siente usted esta situación? A mí en principio no me choca. Me chocan algunas facetas de ese proceso que todavía es inquisitorial, en aquello de que el fiscal lo pueda uno investigar 2 o 3 años a uno a su espalda. Cuando ya la jurisprudencia constitucional ha avanzado mucho y avanzó mucho con respecto a en relación, interpretando pues la ley 600, diciendo que desde el momento en que hubiera conflictualidad entre el Estado y el individuo, uno podía tener derecho a la defensa. No todos los fiscales hacen caso a esa jurisprudencia. Eso me disgusta. El otro tema es que lo que sí me preocupa a mí del nuevo sistema es cuándo entró el país a esa avalancha de esa avalancha de testigos comprados, testigos fletados, testigos premiados. Eso sí me parece a mí el acabose. Y la práctica está demostrando que eso es una política criminal muy miope, porque ahí en el caso concreto puede llegarse a una solución, pero eso a la larga crea una mentalidad y una mentalidad de sapos y de venganzas y de retaliaciones que a la larga perjudica mucho a la sociedad. Doctor Nodier, pero a raíz de que irrumpe este nuevo sistema penal, ¿podría aseverarse que la dogmática penal es innecesaria, que desapareció? ¿Que para qué estudiamos a Carrara, a Ferris, a Belzel o al otro si ahora es cuestión de técnicas de argumentación? Vea, Francisco, le voy a contar una anécdota. Yo estaba una vez en Roma y obviamente uno quiere ir a una ciudad, a la Universidad de Roma, que en algún momento, como lo fue la Universidad de Pisa, fue la beca del derecho penal. Entonces me fui para allá a ver qué había por ahí en la cartelera, en fin. Y encontré que alguien iba a producir una conferencia que decía:
la tasación es ritodependiente de la pena. Lo scopo de la pena es la tasación es ritodependiente. El fin de la pena y tasación ritodependiente de la pena. Con el título tan apuloso, pues obviamente yo me senté a ver. Bueno, el conferencista decía, vea, sí, hace tiempo nosotros discutíamos mucho si la imputabilidad era presupuesto del ámbito de la culpabilidad y discutíamos mucho todos esos temas teóricos. Ahora la pena depende mucho del rito. Si confesó, si no confesó, si fue fragancia o no fragancia, si sapió, si no sapió, si habló con el fiscal, si hizo acuerdos o preacuerdos, toda esa cuestión. No, pero yo en realidad creo que se ha equivocado. Yo he visto muchos jueces, pero más fiscales y abogados para tirar en la audiencia, por ejemplo, de la primera audiencia, por ejemplo, o en la audiencia de sustentación de cargo, precisamente por falta de conocer la dogmática. Porque no ve uno que hay falla, por ejemplo, en la concepción de los concursos, en muchos aspectos. De modo que yo creo que es una actitud falsa, equivocada mejor, de dejar a un lado la dogmática y pensar que todo es prueba. Sí. Pero doctor Noguer, sumado a este movimiento del paso al acusatorio en nuestros países, digamos, de América Latina, pareciera que se une el que la dogmática se acabó. Es decir, superado el debate causalista, finalista, que llegó a unos consensos. Después viene algo del funcionalismo, donde pues pueden haber algunos puntos de vista opuestos, pero no son radicalmente diferentes. ¿Podríamos decir que las discusiones dogmáticas se acabaron? Yo no creo tanto así. Por ejemplo, hay discusiones dogmáticas cuando uno concibe la dogmática no como una actividad logicista, pero por ejemplo, hay problemas muy delicados en la dogmática todavía que todavía no se resuelven porque son problemas filosóficos. Por ejemplo, a mí me sigue atormentando mucho la idea del libre albedrío. Y me preocupa mucho que los libros del derecho penal en Colombia al libre albedrío le dedican tres renglones. Por ejemplo, es muy sencillo decir, como dice Jacobs, como el libre albedrío no existe, entonces no podemos fundamentar, no podemos decir que la culpabilidad implica un reproche, sino que la pena se fundamenta en la necesidad y arrancar. Pues dijo ayer un filósofo importante inglés, profesor en Oxford, en otra universidad importante, no me acuerdo. Pero así es muy sencillo, cuando uno parte de la base de que no hay que discutir porque es que aceptamos que no existe. Eso es una actitud filosófica, ¿no? Entonces ahí tenemos... En Colombia, por ejemplo, existe un problema que todavía está por dilucidar. Kirchmann dijo en alguna oportunidad que 3 palabras de legislador y biblioteca se caen por tierra. Bien, nosotros teníamos una tradición en el derecho penal de Italia hasta 1980. En 1980, para bien o para mal, se instauró la dogmática definiendo el delito como hecho punible como eso típica teórica culpable. Si Kirchmann tuviera la razón, esto nosotros tenemos que hacer con las obras de Filagieri, de Carrara, de Ferri, de Romagnoli, las teníamos que, de Pesina, las teníamos que tirar a la basura. Eso fuera cierto, ¿no? Yo estoy elaborando ahora un trabajo sobre la escuela clásica mostrando que me había equivocado cuando no le presté la debida atención sistemática y le presté más atención al aspecto político. Hoy considero que el aspecto, para nosotros, el aspecto sistemático y el aspecto político son igualmente trascendentes. ¿Por qué? Porque para mí, que para no darle la razón a Kirchmann, podemos coexistir la dogmática, la trayectoria cultural italiana con la alemana. Por ejemplo, cuando decimos que el delito es acción típica, categórica y culpable, para ser culpable primero hay que ser imputable. Y esa imputabilidad es el concepto de imputabilidad es el concepto clásico de responsabilidad que viene desde Aristóteles y Santo Tomás, que la tomaron los grandes autores del Ancien Régime, Boulard de Bouglard, Jus, que quedó en el Código Penal Revolucionario de 1791 y después en el Código Penal de 1810, y de ahí la tomaron pues nuestros códigos, Código Penal de 1837, Código Penal de 1890. Entonces, para ser culpable previamente hay que ser imputable. Esa noción de imputabilidad es la noción carrariana, exactamente la noción carrariana.
con capacidad de comprender y determinar, como discernimiento, que es la noción de pecado. Lo que hizo el concepto clásico de responsabilidad fue tomar la noción de pecado, como decir, hacer, pensar o se haga contra la ley de Dios o la ley humana, con plena advertencia y pleno consentimiento, elemento intelectivo y elemento cognitivo, los dos pilares, y los extraponen al campo del derecho penal. Entonces, ya el pecador no es el pecador, sino que pasa a ser delincuente, y así como para el pecador se le exige el discernimiento, el delincuente también. Entonces, ahí tenemos la escuela clásica. Entonces, podemos compaginar la dogmática alemana, que para bien o para mal ya eso es un hecho, no hay que discutirlo, ya eso es legal. Y después, ¿qué pasa? Con el inimputable, ese sujeto realiza acción típica antijurídica, es inimputable, también es responsable, y se le somete a una sanción, medida de seguridad. ¿Qué es lo que hace el Código Penal de 36? Ese principio fundamental de la responsabilidad social o legal de la escuela positivista lo adopta el Código Penal del 36. Pero observe que respecto a los imputables, siempre se ha basado en el libre albedrío entre nosotros, de la trayectoria. O sea, ¿qué es lo que hace el Código del 36? El Código del 36 no es como se nos ha enseñado, que es un código positivista, no. En gran medida positivista, pero no totalmente positivista. Si hubiera sido un código totalmente positivista, hubiera dicho, el que cometa el que dañe, el que sea peligroso, se le someterá a un tratamiento. Eso no lo hizo. Entre el mínimo y el máximo, eso es clásico. Se graduará la pena teniendo en cuenta la personalidad de la gente, eso es positivista. Los motivos determinantes, o sea que los criterios positivistas eran para morigerarla, para graduar la pena, pero arrancando era en el punto de partida la proporcionalidad era clásico. Entonces, ¿qué es lo que hace el Código Penal de 36? Simplemente al concepto de responsabilidad penal de los imputables suba, oche con todo el mundo hablando vulgarmente, todos para el corral del derecho penal, imputables e inimputables, y los hace responsables. Ahora, hay que ver que el Código Penal del fascismo de 1930 influyó bastante, pero ahí también hay otro error, decir en medio renglón de que el Código Penal del 36 influido por el Código Penal, por el proyecto de Código Penal Ferri de 1921 y el Código Penal fascista de 1930, coma y parar, no. Mientras que en Europa, vean lo distinto, mientras que en Europa estaba Stalin, estaba Hitler, estaba Mussolini y estaba trepándose al poder Franco, aquí estamos en la revolución en marcha del Partido Liberal, de 1930 pues lo que duró hasta el 46, hasta el 46 que cae el Partido Liberal. Entonces estamos en plena revolución en marcha. Sí. Entonces esa revolución en marcha es la que hace el Código Penal del 36. Hay algunas influencias del Código Penal fascista, claro, por ejemplo la penalización del homosexualismo, pero mientras que hace distinción entre penas y medidas de seguridad para execrar la pena, dijeron, no, es que no es como dice Ferri, que son cualitativamente idénticas, y que es lo mismo el delincuente imputable que el imputable. Ahí dijeron, no, eso es distinto, pero precisamente para execrar la pena y para abusar de la pena de muerte. En cambio aquí, esa distinción entre pena y medida de seguridad no se hizo con esa finalidad, porque estábamos en otro ambiente axiológico, en otro ambiente político muy distinto realmente. Y en esa misma línea, doctor Nodier, ¿cuál sería su percepción sobre el ambiente penal en Colombia? Es que yo soy, en ese sentido, como muy heredero de la Ilustración. Yo soy creyente de la idea de progreso. Y yo veo muchos jóvenes, en tu caso, sin halagarte, pero de muchos otros jóvenes que están tomando la antorcha. Lo que hace falta es como incrementar más los grupos de estudio, los semilleros. Por ejemplo, me dio una gran lección en Cúcuta. Un profesor muy joven allá, Peláez, José María, que tiene un grupo de estudios, ya muchachos que comienzan a escribir, a polemizar. Y así en la Universidad de Medellín, José Fernando Botero, también un semillero de derecho penal. Juan Roberto Sotomayor en la Universidad de AFIT. O sea que no, yo creo que la semilla está ahí y el entusiasmo, ¿no? Yo no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, no, todo el tiempo presente también será bueno. Eso está en nuestros propios corazones. Yo creo que todo cambio comienza por
el cambio del propio corazón. Doctor Nodiri, hoy en día la profesión de la abogacía está desprestigiada, está cuestionada, hay modelos a seguir que pues pueden no coincidir con la ontología o la axiología de la profesión. ¿Cree usted que hoy en día podría aconsejarle usted a un niño de colegio que estudie Derecho? ¿Vale la pena estudiar Derecho? ¿Por qué vale la pena? Yo diría que todo el mundo debería estudiar primero Derecho, pero entendiendo por Derecho no códigos. Es más, dentro de las mismas facultades. En alguna oportunidad me dijeron en la universidad que propusiéramos un programa para estudios de Derecho. Iban a nombrar decano, que entonces a mí se me ocurrió decirles que escondieran los códigos y que los pudieran estudiar teoría general del derecho, filosofía, psicología, sociología, teoría general del negocio jurídico, teoría general del delito, y que en quinto año nos llaman y dicen, bueno señores, y hay un código civil, y un código de comercio, y un código administrativo. Claro que no me nombraron decano, obviamente. No era mi intención tampoco. Sí, yo cuando hablo de que todo el mundo debiera estudiar Derecho, debería conocer cuál es el funcionamiento del Estado, la estructura fundamental, cómo funciona la sociedad, cómo hay sistemas de control formales e informales, porque es que eso habilita mucho a la persona para no ser borrego, para como ser pensante. Entonces yo creo que antes, al contrario, no solamente que estudie la carrera de Derecho, sino que todo se haga un estudio, un ejercicio académico de formación del ciudadano en esas cosas, en esas ideas fundamentales del ser social, digámoslo así. Y yo creo, doctor Nodir, que las personas que ven este video no podrían dejar pasar la oportunidad de preguntarle hoy en día su pensamiento penal, su forma de ver el derecho penal. ¿Podría usted, digamos, encasillarla en alguna de las corrientes que existen hoy en día? ¿O cree usted que es posible hacer una mezcla? Hoy podríamos decir, sigo siendo finalista, como lo diría el doctor Gálvez, o me muevo entre el finalismo y el funcionalismo. Para mí el problema hoy por hoy no es tanto sistemático. Un profesor muy sincero, Jorge Arenas Salazar, a quien yo quiero mucho, profesor de la Universidad de Venezuela, me decía, charlando, me decía, hombre, no, mira, eso de que en dónde esté la culpabilidad o en la acción, de todos modos te lo van a condenar. Y Zaffaroni decía, no, Raúl, a quien quiero mucho, decía, no, es que el problema no eso no es una discusión si los muebles deben estar en la sala o en la alcoba. El problema es otro, y el problema es otro, el problema es un problema político, un problema filosófico, ¿cierto? Y en realidad yo creo que la grandeza de Belsen, siendo grande por su aspecto sistemático, es más grande, me parece a mí, por el aspecto político, la lucha pues contra su manera de concebir el positivismo kelseniano, y por su influjo kantiano, pues la manera de concebir el deber jurídico, ¿cierto? No, yo no me bautizaría grosso modo en el finalismo, sí, pero sin prestarle demasiada atención al tema sistemático, sí, pero me sigue preocupando mucho el tema de las garantías, todo eso. Hoy nada más, cuando me estaba meditando, estaba yo pensando, hombre, en lo siguiente, de que o somos librearbitristas o somos unos bárbaros. ¿Por qué? Porque si uno mira para las cárceles, ¿cuántos seres humanos están sufriendo en este momento? La vergüenza de este país cuando hay hacinamiento en las prisiones, y por ahí vi en la televisión un noticiero que tenían 10 o 12 hombres enturegados, como turegas, como azorcas amarradas con eso y amarradas a un árbol. Sí, sí. Eso es una vergüenza. Entonces, yo me decía, ¿no será que somos producto de la civilización occidental? Pienso. Y que todos nosotros los que estamos en el campo del derecho penal estamos en el campo del dolor. Y las teorías son dolor. Cuando yo discuto si esto es un muro o no, y el concepto de noche, si la noche es un concepto social, es un concepto telúrico,
yo estoy jugando 3 años o 2 años de prisión para un sujeto, porque el hurto se hará cuando le comete de noche. Entonces, ¿qué es noche? Noche son 5 de la tarde o 7 de la noche. Es un concepto telúrico, astronómico, es un concepto social. Cuando yo digo la palabra muro, yo le digo a los estudiantes, hacemos parte de una máquina de dolor, fiscales, jueces y abogados, estudiantes. Ustedes están estudiando técnicas del dolor. ¿Por qué? Porque el derecho penal especial, que uno podría decir, no, esto es neutro, no. Si yo digo que esto es un muro, que digo que el muro debe ser de calicato, 3 metros o 2 metros, y que simplemente es un muro divisorio y que no se puede poner calificante, entonces yo no puedo poner como pues 2 o 3 años más de prisión. Entonces, discutir qué es un muro para los ingenieros es una tontería, los ingenieros, pero para otros se nos va la vida porque son 3 años de dolor. Entonces, mira a dónde voy yo. Yo me decía, ¿será que nosotros hacemos parte de esta civilización de Occidente y decimos, no, pues que es que el que peca, el que delinque debe purgar, debe pagar, y pues simplemente están purgando ahí anticipadamente lo que van a purgar en el infierno, y por eso estamos tranquilos? Pues mira, qué carga tan horrible pesa sobre uno como ser pensante. A mí me gustaría en algunas oportunidades tener más la tranquilidad del Querubia, de la bestia Querubia, de la poesía del famoso autor italiano, de Fratello Tempo Stesso. Se me da la... ¿Qué hace el luna en el cielo? ¿Qué hace esa silenciosa luna? ¿Por qué él no puede ser como la bestia que rubia, come tranquilo y se pone a rubiar? Él, en cambio, debajo de una encina se pone a pensar y no tiene tranquilidad, siempre tiene tormento. Es la obligación de nosotros como seres pensantes, y por eso uno trata de filosofar o de pensar en las cosas. Cuando yo me estaba meditando, insisto, yo pensaba, tanta penalidad, tanto sufrimiento, ¿por qué nosotros soportamos eso? ¿Por qué no protestamos? ¿Quién dice qué universidades, qué colegios de abogados, quién protesta contra eso? Entonces aquí hacemos parte de la civilización occidental donde dice que el mal se retribuye con un mal. Entonces estamos diciendo, como son malos y se van a condenar, entonces simplemente están anticipando un poquitico las penas del infierno. Entonces es por eso que no protestamos. Desde luego como reflexión. Pues doctor Nodir Agudelo, en nombre de la revista Derecho, Debates y Personas, todo el equipo que lo compone, pero más que eso, en nombre de todas las generaciones que hemos sido privilegiadas de tener acceso a su obra, a sus discursos, a su ejemplo, por sobre todo, queremos agradecerle este tiempo que nos ha concedido y que sea yo el vocero de decenas, de centenares de seres humanos que le transmitimos un genuino y honesto agradecimiento. Usted ha dejado cientos de vidas marcadas porque su conocimiento es infinito, sobre todo su gratitud y su desinterés a la hora de expresar el conocimiento es, creo yo, una de sus marcas personales más importantes, la generosidad a la hora de expresar el conocimiento. Es de los profesores que no se guarda absolutamente nada cuando habla, y eso es muy valioso, conocimiento. Entonces yo quiero ser el vocero de todas nuestras generaciones y darle un agradecimiento, y que su obra es maravillosa, que día a día estamos pendientes de lo que usted hace. Las nuevas tecnologías nos permiten fácilmente estar más pendientes de usted, y el mensaje no puede ser otro que de admiración, de reconocimiento, pero por sobre todo de gratitud. Muchas gracias a usted, muchas gracias por llamarme. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.